vamos a continuar con la definición de conjunto linealmente dependiente y conjunto linealmente independiente. Bueno, obviamente tenemos un espacio vectorial y un conjunto S formado por B1, B2, Bn elementos, subconjunto de B, también es importante eso. Vamos a decir que S es linealmente dependiente si, solamente si existen lambda 1, lambda 2, lambda n escalares, y esto es lo importante, no todos nulos, tal que la suma desde i igual a 1 hasta n de lambda i bi es el nulo. Eso tienen que registrar. Entonces, un conjunto va a ser dependiente cuando existan escalares que no sean todos nulos, tal que la combinación lineal igualado al elemento neutro tenga esos escalares que no sean todos nulos, ¿sí? Fíjense que este tiene que ser el neutro del espacio vectorial. Y el conjunto se dice que es linealmente independiente, fíjense que se va a abreviar LD, dependiente, ¿no? Y el conjunto va a ser linealmente independiente, y lo vamos a abreviar LI, para escribir menos, digamos, si, solamente si el S no sea linealmente dependiente. Es decir, que cada vez que uno plantee la combinación lineal suma de lambda i igual al nulo, la única posibilidad es que los escalares sean ceros, ¿sí? Porque estoy negando esto, que no sean todos nulos, quiere decir que todos tienen que ser nulos, y tiene que ser la única posibilidad, ¿sí? Uno, cuando hace el producto, 0 por B1, 0 por B2, 0 por Bn, eso siempre les da 0. Cuando el conjunto sea linealmente dependiente, quiere decir que tienen que existir otros escalares que cumplan eso y que no sean nulos. En cambio, cuando el conjunto es linealmente independiente, la única posibilidad es la que tiene todos los escalares 0. Y eso lo dice la observación. Ese es LI si la única manera de expresar a θ, que es el elemento neutro del espacio, como combinación lineal de los elementos de S, es la trivial. ¿A qué le llamamos la combinación lineal trivial? A la que tiene los escalares 0. ¿Sí? 0B1, 0B2, 0Bn. Esta es la única cuando el conjunto es LI. En cambio, cuando el conjunto B1, B2, Bn es LD, está esta y hay otras que tienen los escalares que no son nulos. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo. Ahí lo van a terminar de entender. ¿Sí? Hay otras maneras de expresar a θ como combinación lineal cuando es LD. Vamos a lo mismo. Dice, determina la dependencia o independencia lineal de los siguientes conjuntos en el espacio vectorial de R3. Bueno, fíjense, rondamos siempre más o menos con los mismos elementos, ¿no? Tenemos el 1, 1, 0, el 1, 0, 1 y el 0, menos 1, 1. Y después tenemos este otro. Si no, mal no recuerdo, este es el S, y este era el S' de antes, ¿no? Lo que hemos visto recién. Creo que sí, ¿no es cierto? Porque este era el menos 1 por n, ¿se acuerdan? Sí, profe, son estos. Sí. Este es el famoso S del ejemplo anterior, que, ¿se acuerdan? Era generador de doble B, no de R3, ¿se acuerdan? Bien. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente. Este es el espacio vectorial, este es el conjunto S, y le vamos a llamar B1, B2 y B3, como habíamos dicho recién. Entonces, la definición del LD me dice que existen lambda 1, lambda 2, lambda 3, no todos nulos, que cumplen la suma de los lambda i, bi igual al nulo, y la definición de LI me dice que esa combinación lineal igual al nulo implica los lambda igual a 0, la única posibilidad. Hay que ver si se da esta, que los escalares son no nulos, o si se da esta, que la única posibilidad es la trivial. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, es trabajar con esta igualdad, ¿sí? Lambda 1, B1, lambda 2, B2, más lambda 3, B3, con los lambda reales. Entonces, usamos la definición de escalar por terna, suma de terna, igualdad de terna, y eso nos lleva a un sistema. Ahora, lo que tienen que tener presente es que cuando yo estoy en LI y en LD, ese sistema que se va a traducir de esa ecuación, esta es una ecuación de vectores, estoy en un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, eso se va a traducir en un sistema, cuando yo aplique la definición, ya sea de terna, de pares, de matrices, de la definición de que sea, pero yo tengo que usar producto por escalar, suma de vectores y después igualdad, ¿sí? Entonces, llega un sistema. ¿Cómo va a ser siempre el sistema? Homogéneo si yo estoy con LI y LD, porque esto está igualado al elemento neutro del espacio, ¿sí? Entonces ahora estoy con un sistema homogéneo.
A diferencia que en generador, que esto era un B genérico, ¿se acuerdan? Entonces me aparecía el sistema con los X, Y, Z, T, bueno, dependiendo del elemento genérico. ¿Vamos bien? ¿Vamos notando esa diferencia? Profe, ¿sería un sistema independiente, puede ser? ¿Cómo, cómo? ¿Puede ser que tenga solución única y sea un sistema lineal independiente? Por eso, ahora vamos a ver eso. Entonces llega un sistema homogéneo. ¿Qué sabemos de los sistemas homogéneos en este punto ya de la materia? Que siempre tienen una solución, digamos, ya Que sea, siempre es compatible, ¿no es cierto? claro, Ustedes saben que es Pa- compatible o determinado o indeterminado. O sea que los escalares van a existir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora hay que ver si existen y si tiene solución única como un sistema homogéneo, la solución la trivial, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso voy a estar con el LI, porque me dice que la combinación lineal implica lo lambda igual a cero, la definición. Y si tiene otras soluciones además de la trivial, voy a estar con LD. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea que acá siempre van a llegar a sistemas que son homogéneos, pero ustedes tienen un conjunto, no es que ustedes tienen un sistema, ¿sí? Tenemos un conjunto, queremos ver si LI o LD. Planteamos la combinación lineal de acuerdo al conjunto que tenemos. En este caso, como eran 3 elementos, tengo esa combinación lineal. Planteo esa combinación lineal, aplico las definiciones pertinentes que tengo de escalares por vectores, suma, igualdad, todo eso, y llego recién al sistema homogéneo. Entonces, dependiendo de este sistema, del tipo de solución que tenga, voy a tener que es LI o es LD. Resolvamos entonces el sistema. Uy, acá ya estoy viendo que hay un error, chicos. Fíjense, como el sistema homogéneo, no hace falta trabajar con la columna de los términos independientes porque es una columna de cero. Cuando yo opere, va a seguir siendo una columna de cero. Entonces trabajamos con la matriz A. Acá tiene que decir A nada más, ¿sí? No es la ampliada. Eso porque nos copió seguramente del ejercicio anterior. ¿Está claro, chicos, lo que digo? Ahí debe decir A. Entonces, tenemos la matriz del sistema que es esta, ¿sí? La A. Aplicamos las operaciones elementales que están indicadas, porque hemos elegido este como pivot, después elegimos este para hacerlo cero y llegamos a esto que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué rango tiene esta matriz? La matriz A. Dos. rango 2. Tiene rango 2. ¿Por qué? Tengo solamente dos filas no nulas. Equivalentemente tengo dos vectores canónicos diferentes, entonces el rango es 2. Bien. Pero ¿cuántas incógnitas teníamos? 3, ¿se acuerdan? Era lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces tengo que, y el rango acá también tiene que, en vez de B, tiene que decir la nula, porque la ampliada, como tengo esa fila de 0, en la ampliada, que es columna de 0, sigo teniendo rango 2. O sea que tengo un sistema que es compatible, pero como el número de incógnitas es 3, va a ser compatible indeterminado. O sea, quiere decir que el sistema que es el sistema equivalente, tiene esta solución cualquiera sea el lambda 3. Si ustedes observan, lambda 1 menos lambda 3, 0, lambda 2 más lambda 3, 0. Despejando todo en función de lambda 3, me queda esto. Entonces, la única posibilidad es la trivial, y no. Fíjense que la combinación lineal existe lambda 1, que es lambda 3, lambda 2, que es menos lambda 3, y lambda 3 real. Tal que la suma de lambda I y BI es nulo. O sea que la respuesta es que el S es LD, porque tengo otras soluciones además de la trivial, ¿sí? Fíjense, acá está escrito la combinación lineal. Cuando uno reemplaza lambda 1 por el valor lambda 3, queda esto. Reemplazando lambda 2 como menos lambda 3, nos queda este término. Y después el lambda 3 B3. Y ahora le asigno valor a lambda 3. Fíjense, cuando pongo 1, ¿qué me queda? Que este menos este más este es igual al nulo. Cuando pongo menos 2, por ejemplo, ¿qué me queda? Menos 2 más 2 menos 2 es igual al nulo. Y hagan las cuentas ustedes para ver que eso es cierto. ¿Sí? Fíjense, menos 2 más 2 es 0. Menos 2 más 2 es 0. Esto es 0, esto es 2 y esto es menos 2. O sea que sigue siendo 0. Y ahora, si lambda 3 vale 0, tengo 0, 0 y 0. O sea que tengo la combinación lineal trivial, ¿sí? Perdón. Bueno, entonces,
combinación trivial está presente también cuando es LD. Lo que pasa es que no es la única. Aquí tiene una combinación lineal no trivial del elemento neutro. ¿Sí? Usa los vectores B1, B2, pero con otros escalares. ¿Sí? Y aquí usa los mismos vectores, pero con cero. Acá usa los mismos vectores, pero con otros escalares. Entonces, cuando es LD, hay otras combinaciones lineales que nos dan el elemento neutro del espacio, pero que no son con los escalares cero. ¿Se entiende cuando es LD? Número. Perdón, no escuché. Puede ser lambda, puede ser. ¿Cómo? ¿No? No se te entendió. A ver, ¿serían números finitos de lambda? ¿Sería par? Claro, los escalares son los que acompañan a los vectores. En la combinación lineal lambda 1, B1 más lambda 2, B2 más lambda 3, B3 igual al nulo, cuando es LD, está la que tiene los ceros, pero hay otras. Y ahí están presentes, ahí tienen 3. Por supuesto va a haber infinito, porque todos los infinitos valores dependen de qué valor le ponemos a lambda 3. ¿Sí? Como lambda 3 recoge todos los valores reales, hay infinitas combinaciones lineales que me dan el elemento neutro del espacio. ¿Sí? Ahora, ¿habrá un momento, una situación que nos dé un sistema lineal independiente? Como independientes, no, los sistemas no son independientes. Los sistemas lineales son compatibles o incompatibles. No mezclen el conjunto con el sistema. No se entiende. Este conjunto es linealmente dependiente porque tengo todas estas combinaciones lineales que me dan el nulo. Vamos al siguiente ejemplo, que capaz que ahí entienden un poquito más. En el siguiente ejemplo tengo el S, que es este que está acá. El 1, 1, 0 y el 1, 0, 1. Subconjunto de R3. El B1 es este y el B2 es este. Entonces nos planteamos lo mismo. Si es LD, tiene que pasar que esta combinación lineal existan los escalares que son no todos nulos, y si es LI, va a pasar que la combinación lineal igual al nulo implica los lambda 1 igual a lambda 2 igual a 0 como solución única. Entonces nosotros partimos de la combinación lineal con los escalares reales. Reemplazo lo que es el B1, el B2, hago las cuentas de lambda 1 B1 más lambda 2 B2 y llego a este sistema. Si ustedes observan, ese sistema uno lo podría haber resuelto a mano, porque ya me dice que lambda 1 vale 0, lambda 2 vale 0, yo reemplazo y verifico la ecuación de arriba, ¿sí? Pero hagamos con el método porque hemos puesto un ejemplo sencillo, ¿sí? Entonces, haciendo con el método, ustedes van a guiarse de esto para cualquier otro ejemplo. Y volvemos a tener el mismo errorcito, que esto solamente tiene que decir A. Ya esto lo vamos a corregir, chicos, a la tarde y se los va a subir, ¿no? ¿Sí? Para así que revisen siempre novedades, porque vamos revisando los errorcitos y vamos subiendo. Entonces, esto va a ser A, ¿sí? Entonces, trabajo con la matriz del sistema, ¿sí? Que es esta, la de este sistema. Entonces, por supuesto, esta matriz A es diferente de la matriz A en el otro apartado, ¿no? Es para no cambiarle el nombre, siempre lo hemos llamado AB a la matriz del sistema y AB a la del ampliado, pero es distinta de la del apartado anterior. Entonces, tengo esta matriz A del sistema, ¿sí? Fíjense que esto es 1, 1, 0, esto es 1, 0, 1. Por eso me quedan estas columnas, ¿sí? Hago las operaciones elementales hasta que llego a esta matriz, que es la que hago reducida por fila, y entonces digo, el rango de la matriz A, ¿cuánto vale? ¿Cuántas filas no la tengo? 1, 2. ¿Cuántas columnas canónicas diferentes tengo? Tengo 2. O sea, el rango de la matriz A es 2. Ahora, veamos la ampliada. Acá va a decir la nula, porque es el mismo error del apartado anterior. Ahí va a decir la nula. Si yo le agrego a toda una columna de 0, quiere decir que va a terminarse con 0 hasta el final. Entonces, la ampliada, ¿qué rango va a tener? Y como tengo una columna de 0, no puedo hacer otro vector canónico diferente. Entonces, tengo que el rango de A es igual al rango de la ampliada, es igual a 2, y es igual al número de incógnito. Entonces, el sistema es compatible determinado en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la solución del sistema equivalente que no está escrito es la trivial, ¿sí? Porque el sistema equivalente es lambda 1 igual a 0, y lambda 2 igual a 0 de acá, ¿sí? De la última matriz, de la que nos reducía. Entonces, quiere decir que hemos planteado esto y hemos llegado a probar que lambda 1 es igual a lambda 2 igual a 0, solución única. Quiere decir que el conjunto es linealmente independiente, porque la única manera de expresarlo al nulo como combinación lineal de los elementos de S es precisamente la trivial, no hay otra. La única posibilidad es que los escalares sean 0.
0 por B1 más 0 por B2 da el nulo. Y esa es la diferencia entre LI y LD. En el LI es la única, la trivial. En el LD está la trivial y ustedes tienen otra, como hemos visto en el ejemplo anterior. Quedó Entonces, más claro. ese es LI. ¿Entendido? Sí, me quedó más claro, por ejemplo. Claro, cuando ven, claro, me diga que los ejemplos para tener siempre más claridad. Entonces, el primer ejemplo, el apartado anterior, era para LD. Era un sistema, ¿se acuerdan? Es un conjunto que al plantear la combinación lineal nula nos ha llevado a un sistema homogéneo, donde ese sistema homogéneo era compatible pero indeterminado, porque los escalares no tenían solución, digamos, la solución del sistema no era única. Y ahora tengo otro conjunto que hemos planteado la combinación lineal, bueno, tenía dos elementos de conjunto, hemos planteado esta combinación lineal, eso nos ha llevado a un sistema homogéneo, que ese sistema homogéneo salió compatible determinado. O sea, por eso tiene solución única el sistema y son esos escalares, ¿sí? Y entonces vemos que la única combinación lineal que me da el nulo con esos elementos B1 y B2 es esta que es la trivial. O sea que ese conjunto S es linealmente independiente. ¿Entendido los dos ejemplos? Sí, sí, sí. Bien. Entonces recuerden, para LI y LD van a llegar a sistemas homogéneos en el camino, ¿sí? Pero no mezclen el conjunto con el sistema que aparece en el medio de la resolución. Y el generador, tienen un conjunto que quieren averiguar qué es generador y uno tiene que ver que todos los elementos del espacio se escriben como combinación lineal, entonces van a trabajar con una ecuación que les va a llevar a un sistema, pero recuerden que ese sistema tiene X y Z y todas las variables que aparecen del B que toman arbitrario, ¿sí? Entonces no siempre es homogéneo ese sistema, depende de X y Z, ¿sí? O de las variables que tengan, ¿sí? ¿Está entendido eso, chicos? Sí, sí, claro, ahora sí. Bien. Entonces vamos a las consecuencias, que esto nos va a permitir responder más rápido quizás a algunos conjuntos cuando se les pida si es LI o LD. Vamos a las consecuencias entonces. Tenemos un espacio vectorial, R y S son dos subconjuntos de B que son no vacíos, ¿sí? Entonces, si R está contenido en S, observen que me dice la consecuencia. Si el conjunto R, que es el más chico acá, es este, es linealmente dependiente, la consecuencia A me asegura que el S es linealmente dependiente, es el más grande. Entonces, si este chiquitito es linealmente dependiente, cualquier otro conjunto más grande que lo contenga tiene que ser linealmente dependiente. ¿Entendido entonces la consecuencia A? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a la segunda consecuencia. No se confundan porque es fácil confundirse con la B. Dice, ahora tengo R subconjunto S. Ahora si sucede que el S es linealmente independiente, recuerden que el S es el más grande ahora, ¿sí? Si el S es linealmente independiente, entonces el R es linealmente independiente. Entonces, si este en verde es linealmente independiente, cualquier subconjunto de él es linealmente independiente. ¿Mm? Y eso lo dice acá. Todo subconjunto de un LI es LI. Todo conjunto que contenga un LD es LD, en el primer caso. ¿Quedó claro? Sí, 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 ahora sí. Bien. Vamos a la tercera. Esta también es súper fácil. Si el nulo llega a estar en el conjunto S, entonces el conjunto S es LD. ¿Qué quiere decir eso? Que todo conjunto que lo contenga nulo es LD. Una vez que uno pruebe estas consecuencias, en la práctica lo pueden usar, no hace falta que hagan todo el análisis. Si yo veo que está el nulo, por esta consecuencia que está demostrada, directamente ustedes van a poner que el conjunto S es LD, sin hacer ninguna cuenta. ¿Entendido? Sí. Recuerden que ustedes tienen un conjunto S, ¿sí? El nulo está en el espacio vectorial. Ahora, si está acá afuera, entonces no, tenéis que averiguar qué pasa con el S. Ahora, si el nulo está dentro del conjunto, ya saben que eso es LD, que el conjunto S es LD. Vamos a la 4. La consecuencia 4, digamos la D, que nos dice que el conjunto B, tenemos un elemento B del espacio vectorial que no es el nulo. Entonces, el conjunto formado por ese elemento B, que no es el nulo, es linealmente independiente. ¿Qué me está diciendo? Que todo conjunto unitario quiere decir que tiene un solo elemento. Todo conjunto unitario, tal que el B no sea el nulo, es linealmente independiente.
¿Por qué hay que descartarlo al nulo? Porque ¿qué pasa con el unitario formado por el nulo? Es un conjunto ¿cómo? Vacío. No tiene el nulo, ¿cómo va a ser vacío? El conjunto unitario formado por el elemento neutro. Es un conjunto ¿cómo? Lineal independiente. Independiente, no tiene el nulo. No tiene, ajá. Por ¿Puede la repita la condición pregunta, por C, favor? por la condición C es LD. Si lo tiene el nulo, recuerden, es LD. Por eso en la condición D lo excluye al nulo. Dice que tiene que ser distinto del nulo. ¿Sí? Entonces, cualquier unitario que tenga que no sea el nulo es LI. ¿Por qué? Porque el unitario que lo tiene el nulo es LD, por el apartado anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Todos los unitarios que tengan un solo elemento, que ustedes miren que ese elemento no sea el nulo del espacio, es LI. ¿Sí? Por esta consecuencia. Vamos a la E. Tengo el conjunto S formado por B1, B2, Bn, y me dicen lo siguiente. Si el conjunto S es LI, y resulta que el S unido a un elemento B que vive en el espacio, el B, ¿sí? Y pasa a ser LD, o sea, yo tengo un conjunto que es LI, le agrego un elemento y es LD, entonces la consecuencia de esta me dice que quiere decir que el elemento B, este que hemos agregado, es combinación lineal de los anteriores. ¿Qué significa los anteriores? De los elementos del S. ¿Se entiende lo que dice esta? ¿L? Tengo un conjunto LI. Agrego un elemento, es LD ese conjunto. Eso no siempre pasa, ¿no? Ojo, esta es una situación. Si tengo un LI, al agregarle pasa a ser LD, quiere decir que lo que le he agregado es combinación lineal de los anteriores. Eso dice la consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a demostrarlo, ya lo van a entender. Vamos a la F. Sea S el conjunto formado por el 2Bn. Si el conjunto S es LD, y esta la van a usar mucho, ¿sí? Si el conjunto es LD, entonces sí, solamente sí, van a encontrar un elemento B sub I0 que va a estar en el conjunto S, tal que el B sub I0 es combinación lineal de los demás. Miren qué fuerte es el resultado, que ustedes cuando vean que un elemento es combinación lineal de los otros elementos del conjunto, inmediatamente van a decir que el conjunto es LD. No hace falta que armen la combinación lineal, operen en esa combinación lineal, pasen al sistema homogéneo y lo resuelvan. Si ustedes ven que hay un elemento, como teníamos recién, que el B3 era menos B1 más B2, ¿qué van a decir del conjunto S? ¿Qué van a decir? Si B3 es menos B1 más B2. Están diciendo que B3 es una combinación lineal. Entonces, por la consecuencia, F, obviamente el conjunto que tiene a B1, B2 y B3 va a ser el linealmente dependiente. ¿Está entendido lo que me está diciendo esta consecuencia? Ya vamos a ver varios ejemplos con estas consecuencias. ¿Están más o menos entendidas? Esta es re importante porque lo van a usar mucho en la práctica. ¿Sí? Bueno, todas van a usar, pero en realidad esta van a usar bastante. Cuando sea LD tienen que tratar de observar los elementos, a ver si ustedes encuentran la combinación lineal y en realidad no hace nada, el ejercicio lo hace nosotros los renglones. ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Chicos? Ah, pensé que me quedó sola. Sí, profe. Que me había desconectado. Bien. Vamos a las demostraciones de las consecuencias. La primera, recuerden que tenía que ver con que el más chico era un conjunto LD y había que probar que el más grande era LD, ¿se acuerdan? Para R contenido en S. Bueno, entonces vamos a darle una forma al conjunto, ¿sí? Tenemos que poner elementos en R y elementos en S tal que cumpla que el R sea subconjunto de S. Entonces dice, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que el R está formado por B1, B2, hasta que llegue a un B sub Q. Y que el S, que es el más grande,
tiene que tener todos estos elementos y algunos más. Entonces tiene B1, B2, va a estar el B sub Q y va a estar B sub N. Obviamente con Q menor que N. Quiere decir que hay otros más. ¿Está claro eso? Que el R es un conjunto del S. ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces la hipótesis es que el R es linealmente dependiente. Entonces, por hipótesis, R es linealmente dependiente, entonces por la definición del LD, existen lambda 1, lambda 2, lambda Q, pertenecientes acá, no todos nulos, porque eso garantizaba la definición del LD, tal que la suma desde I igual a 1 hasta Q, de lambda I, BI, es el nulo. Esto es porque el R es LD, este es el LD, hay Q escalares que no son todos nulos en esa combinación lineal. Bueno, trabajemos con esta combinación lineal. Fíjense, la suma desde 1 hasta Q, de lambda I, BI, es lo mismo que poner esta combinación lineal que tengo acá. Suma de 1 hasta Q de lambda I, BI, le agrego este término. ¿Cuánto vale ese término que estoy agregando? 0 por B sub Q más 1. Acá es igual 0 por B sub Q más 1. A 0. Al nulo, ¿no es cierto? Del espacio, bien. 0 por B sub Q más 2, 0 por Bn. Todos esos términos que estoy agregándole a la combinación lineal, ¿cuánto valen? El nulo, ¿no es cierto? Estoy completando esta combinación lineal con términos que son el vector nulo. Y el nulo es el elemento neutro, o sea que el nulo más este me da obviamente este. Y este ya era igual al nulo, ¿se acuerdan? Por esto, ¿sí? O sea que esta doble igualdad se cumple. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Entonces, fíjense, existen lambda 1, lambda 2, lambda Q, que eran los no nulos, ¿se acuerdan? Lambda Q más 1, que es 0, lambda Q más 2, que es 0, hasta que llegue al último, que es lambda N, que vale 0. Tal que la suma desde 1 hasta N de lambda I, BI es nulo. Fíjense que esto que tengo acá es la suma de 1 a N. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tengo los Q primero y todos los otros hasta que llegue hasta N. Eso es esta suma. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Entonces, hemos logrado ver que existen n escalares que no son todos nulos. Hay unos cuantos que son nulos, pero los anteriores eran los no nulos, ¿se acuerdan? Tal que la suma de lambda I, BI desde 1 hasta n es el nulo. Eso es una combinación lineal de los elementos del conjunto S, que es el que tenía los n, que me dan el elemento del neutro del espacio, y donde los escalares no son todos nulos. O sea, me está diciendo que ese conjunto S es linealmente dependiente, que era lo que queríamos probar. No todos los escalares son nulos, ¿se dan cuenta? Entonces, la manera de probar, si ustedes tienen que un conjunto es LD, cualquier otro conjunto más grande sigue siendo LD, porque la manera de probar es completando con ceros en la combinación lineal, que es lo que nosotros hemos hecho acá, ¿sí? Le agrego términos que son el nulo, porque completo con los escalares cero hasta que llegue a la combinación lineal de los elementos de ese conjunto que es más grande, ¿sí? Y sigue siendo una combinación lineal no trivial. Tiene escalares que no son todos nulos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Probado entonces que si el R es LD, el S es LD. Por supuesto, en la práctica ustedes van a usar ese resultado. La demostración, les insisto, va para el final. La segunda afirmación, acá chicos los números son, en realidad hemos puesto mal, dicen 1, pero en realidad tiene que ser A, B, C, D, F, G, ¿no? Eso también ya lo vamos a cambiar. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Estamos probando B ahora, no 2. Hemos usado otra numeración. Esto tiene que decir A, ahora tiene que decir B. Bueno, ya vamos a arreglar eso a la tarde. Vamos a la que sería la B. Fíjense si ustedes miran la de la consecuencia B, ¿qué pasa si yo
Fíjese cuando uno tiene, a ver, nos ubiquemos en lo que sería la implicación P implica Q. Vamos a la primera, esto es P y esto es Q. Si yo niego eso, ¿cómo tengo que negar? ¿Cuál sería la contrarrecíproca de P implica Q? Eso es lógica, lo estoy preguntando, ¿no? P implica Q. ¿Cuál es la negación? No quiero que miren, digamos, por ahora lo que dice uno, sino piensen en P implica Q. ¿Cuál sería la negación? ¿Alguien sabe de lógica? ¿Q no implica P? No, no Q. A ver, me voy a la pizarra entonces. Vamos a ver eso en la pizarra. Si yo tengo P implica Q, el contrarrecíproco sería no Q implica no P. Entonces, si yo tengo que R es, recuerden que R es subconjunto de S. Si teníamos que en la A, que R es linealmente dependiente, acabamos de ver que eso implicaba que el S es linealmente dependiente. ¿Qué es la B? ¿Se acuerdan que la B? Es LI, implica que R es LI. Esa era la afirmación B. ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Cuál es la negación de esta? El contrarrecíproco, digamos. ¿Cuál es el contrarrecíproco de esto? Sería que no esto, ¿qué significa que este no es LD? La contrarrecíproca sería que ese no es LD, entonces R no es LD. ¿Qué significa que ese no es LD? Que ese es LI. Exacto, ese es LI. ¿Y qué significa que R no es LD? Que R es LI. Exacto, R es LI. Bien, entonces, fíjense que el contrarrecíproco de A es precisamente este, ¿sí? Entonces, si uno prueba la A, inmediatamente está probado el B, porque es el contrarrecíproco, ¿sí? Porque significa que si ese es LI, entonces R es LI. ¿Entendido eso? Entonces la demostración de B no hay que hacerla. ¿Por qué? Porque es el contrarrecíproco de A. Ahora bien, si yo en el final les digo, quiero que me demuestren que si ese es LI, el R es LI, ¿ustedes qué van a decir? No es que van a decir, esa no hay que hacer la demostración. ¿Ustedes qué van a tener que hacer? Entonces lo que voy a hacer es probar el contrarrecíproco de este. ¿Qué significa probar el contrarrecíproco de este? Voy a probar que si el R no es LI, o sea, si es LD, quiere decir que tengo que probar que el S no es LI, o sea, que es LD. Estoy probando el A. Entonces, en realidad, cuando yo les quiera demostrar esta, ustedes tienen que hacer la demostración de A. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque es el contrarrecíproco. ¿Sí? Bien. ¿Sigo entonces, chicos? ¿Están entendiendo? Vamos con todas las demostraciones. Sigan. Entonces, vamos a la demostración, como ya habíamos quedado, de la B, digamos, es ya demostrada porque es la contrarrecíproca de la anterior. Vamos a la 3. La 3 era la que tenía el elemento, un conjunto S, que estaba contenido en B, que es no vacío, porque recuerden que decía que el S era no vacío, y si el nulo está en el conjunto, hay que probar que el S es LD. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es probar que el conjunto formado por el elemento nulo nada más, que ese conjunto es LD. ¿Y por qué basta, para demostrar la propiedad C, que bueno, acá dice 3, pero es C, basta solamente probar que este conjunto es LD? Porque cualquier otro conjunto S que lo contenga él, si yo pruebo que este chiquitito es LD, ¿qué va a pasar con otro conjunto S que lo contenga el nulo? Y va a seguir siendo LD.
Porque si este chiquitito es LD, el más grande tiene que ser LD por la consecuencia A. ¿Se dan cuenta? Entonces lo único que vamos a hacer nosotros es probar que este conjunto, el unitario formado por el nulo, que es LD. Y efectivamente es un conjunto LD, ¿por qué? Porque yo puedo encontrar el escalar lambda igual a 1, que es un escalar no nulo, tal que yo a lambda por el nulo me va a dar el nulo. ¿Por qué? Porque el lambda vale 1, ¿sí? Si el lambda vale 1, 1 por el nulo me da el nulo. En realidad, podría haber puesto cualquier otro escalar, yo podría haber puesto 5. 5 por el nulo, ¿cuánto le da? Y le da el nulo, ¿sí? Entonces encuentran un escalar que es no nulo, tal que el escalar por el elemento B, que B es el nulo, fíjense que es un elemento formado por un conjunto de un solo elemento, me da el nulo. Y eso lo sabemos de la consecuencia de espacio vectorial. Cualquier escalar que multiplica el nulo me da el vector nulo, ¿se dan cuenta? Entonces, con que yo muestre 1 ya es suficiente. Existe lambda igual a 1, que es no nulo, y ya está. 1 por el nulo es el nulo. Entonces, el conjunto formado por el nulo es LD. Cualquier otro que lo contenga S va a ser LD, por la consecuencia A. Probada entonces de esta manera súper sencilla, la consecuencia C. ¿Está entendida, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos al 4. La consecuencia 4 habría que probar que el unitario formado por el B, donde el B ahora no es nulo, que ese es LI, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer para probar que es LI es plantear la combinación lineal lambda por B igual al nulo. Por la consecuencia de espacio vectorial, ¿se acuerdan? Hemos visto que si lambda por B es el nulo, o lambda es 0 o B es el nulo. Pero nosotros tenemos la hipótesis de que el B es no nulo. Entonces, lambda B igual al nulo implica que el lambda es igual a 0. Y eso nos está diciendo, y es la única posibilidad, porque el B precisamente es no nulo. Entonces, eso nos está diciendo que el conjunto unitario formado por ese B, donde ese B no es el nulo, es linealmente independiente, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Acá dice el conjunto unitario B, que es distinto del nulo, es LI. No está diciendo que este es LI, ¿no? El que es LI es este, el B. Que es el unitario distinto del formado por el nulo. Porque si el B es no nulo, el producto de lambda B me va a dar el nulo cuando el lambda sea 0, la única posibilidad, ¿sí? Y ahí tengo la combinación lineal trivial nada más. ¿Sí? ¿Está entendido? Fíjense que acá en esta, el lambda puede valer 0, puede valer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, la trivial también está, 0 por el nulo me da el nulo, ¿sí? Pero está el 1, el 5, cualquier numerito que ponga acá, funciona. Entonces, hay otras combinaciones, además de la trivial. Por eso este conjunto es LD, y en este no hay otras combinaciones. Como este elemento no es el nulo, la única posibilidad es que el lambda sea 0. ¿Entendido? Porque este es el I, el B, el unitario no nulo. ¿Entendido ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, la demostración del 5 la vamos a ver ahora y les queda la demostración del 6 para ustedes, ¿sí? Es sencillo, así que esa les dejo para ustedes. Tenemos el conjunto S formado por B1, Bn y queremos probar que si el S es LI y el S unido al B es LD, fíjense que lo hemos puesto con S' para tener un nombre, ¿sí? Quiere decir que el B es la combinación lineal de los elementos de S. ¿Se acuerdan? La combinación de la consecuencia, bueno, no era 5, es creo que es la F, ¿no? Que no es la F, es la E. La E. Esa la vamos a probar, la E. Bueno, vamos a probar la E. Entonces, por hipótesis, ¿qué tenemos? Que el S', que es el S unida B, es el LD. Parto de esta hipótesis. O sea, uso esa hipótesis. Ese conjunto, fíjense que le hemos puesto un nombre. Como el S es B1, Bn y el B es el extra, digamos, entonces el conjunto está formado por B1, Bn y B. ¿Cuántos elementos hay en S'? N más 1, más el que se añadió. Claro, hay N más 1. Tengo B1, B2, Bn y el B además. Entonces, como el conjunto es LD, existen lambda 1, lambda 2, lambda n y lambda, ¿sí?
reservo los nombres lambda 1, lambda n para estos y para este lambda, ¿sí? Como este no tiene subíndice, entonces le llamo al escalar sin subíndice también. Entonces existe lambda 1, lambda 2, lambda n, lambda, no todos nulos, tal que la suma desde 1 hasta n más el lambda b, fíjense, eso es una combinación lineal de 1 a n más 1, porque tengo n más un término, ¿no? Lo que pasa es que no la puedo englobar acá adentro porque a este último elemento no le he puesto subíndice. ¿Está claro por qué se lo escribe así separado? Sí, profe. Claro, no tiene subíndice ahí, ni el lambda ni el b, digamos. Entonces lo dejo así, separado. Entonces, aseguramos que este lambda, que está acá, porque aquí me dice que existen y no son todos nulos, pero aseguro que este es en realidad el que es no nulo. ¿Por qué decimos eso? Pues en caso contrario, supongamos que ese fuera el nulo, vamos a llegar a una contradicción. Supongamos que este es el nulo. ¿Qué significa? Que existe lambda 1, lambda n, no todos nulos, claro, porque que este es nulo, estos tienen que ser los no nulos. Tal que la suma de 1 a n de lambda i, b, i me da el nulo. ¿Pero qué me está diciendo esto si me dice que alguno de los lambda i es el que es no nulo? Que el conjunto S, que era este de partida, es linealmente dependiente. ¿Y qué me decían del S? Que era linealmente independiente. No pueden existir las combinaciones lineales no triviales. Y esto me está diciendo, de los elementos de S, por supuesto, y esto me está diciendo que es una combinación lineal no trivial. Me afirmaría que el S es LD y eso está en contra de la hipótesis. Entonces, no puede suceder que el lambda sea cero. El que tiene que ser es lambda distinto de cero. Entonces, alguno de esos lambda va a ser después el no nulo, ¿sí? Entonces, fíjense, afirmamos que el lambda es distinto de cero. Entonces, tiene inverso. Entonces, lo que hago es, en esta, despejo lambda b como menos la suma, ¿sí? Que es lo que tengo acá. Multiplico por lambda a la menos 1 en ambos miembros, ¿sí? En la igualdad, en ambos miembros de la igualdad. Fíjense que esa es una consecuencia que hemos visto en espacio vectorial, ¿no? Ahora asocio lambda 1 con lambda, pero resulta que lambda 1 en lambda es un 1, y 1 por b es b, entonces he llegado a b. Y hago acá también otras cosas, ¿sí? Tengo lambda a la menos 1, que no depende del índice i, es una constante, entonces la pongo dentro de la suma, con el menos este también de acá. Entonces me queda menos lambda a la menos 1 acá, y tengo lambda i. Todo esto es un escalar que le llamo mu i. Entonces tengo que b es la suma desde i igual a 1 hasta n de mu i por bi. Y ahí uso lo que 1 por b es b, ¿sí? Que habíamos dicho recién. Entonces existen mu1, mu2, mu n escalares, tal que el b es la suma desde i igual a 1 hasta n de mu i bi. Y esto me está diciendo que B es combinación lineal de B1, B2, Bn. Y B1, B2, Bn son los elementos de S. O sea que B es combinación lineal de los elementos de S. Y eso era lo que queríamos probar. Si ustedes observan, queríamos probar que B era combinación lineal de los elementos de S. O sea, combinación lineal de estos. La combinación lineal de 1 a n. ¿Sí? ¿Entendida la demostración, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces hemos probado que si a un conjunto LI le agregamos un elemento y el nuevo conjunto es LD, entonces el elemento que se agregó es combinación lineal del conjunto de partida, digamos, del S. Bueno, y esta que les decía que quedaba como ejercicio. Y acá viene una observación que la podemos usar mucho en la práctica, y es la siguiente. Con la consecuencia F, que es la última, ¿sí? Que es la que justamente les dejo para que demuestren ustedes, es sencilla, por eso les dejo esa. Me dice que si un conjunto es LD, quiere decir que hay algún elemento que tiene que ser combinación lineal de los demás elementos de S. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, que el conjunto formado por dos elementos, B1 y B2, subconjunto de un espacio vectorial B, si tenemos que ese conjunto S es LD, está formado por dos elementos. La consecuencia F, ¿qué me dice? Que tiene que haber uno de esos dos elementos, tiene que ser combinación lineal del otro, digamos. Y como combinación lineal del otro que queda, es decir, que es múltiplo, porque si hay dos y uno es combinación lineal de uno, tiene que ser múltiplo de ese nada más. Entonces B1 es combinación lineal de B2 o B2 es combinación lineal de B1.
Si B1 es combinación lineal de B2, quiere decir que existe un lambda, tal que B1 es lambda por B2. Y si B2 es combinación lineal de B1, quiere decir que existe un mu, tal que B2 es mu por B1. Entonces, cuando hay dos elementos, si el conjunto es LD, quiere decir que hay uno que es múltiplo del otro. Lo miremos al revés. Si ustedes ven un conjunto formado por dos elementos y ustedes ven que uno es múltiplo del otro, ese conjunto es LD por esta observación que acabamos de hacer. ¿Está entendido eso, chicos? Vamos a ver acá rato. Un conjunto formado con dos elementos LD si alguno de los vectores es múltiplo del otro. Ya llegamos a los ejemplos. Otra observación. Un enunciado equivalente de la consecuencia F es con la negación, digamos. Si yo niego esta F, fíjense, la F está puesta con el enunciado con LD. Si yo niego esto, la negación de LD, que hemos dicho que es si el conjunto no es LD, ¿cómo es? LI. Es LI. Va a ser LI y ahora tengo que negar esto, porque en el sí solo sí niego un lado, tengo que negar el otro lado también, ¿sí? Por la equivalencia, digamos. Entonces, si yo niego, acá el existe se transforma en no existe. No existe un B sub I0 que sea combinación lineal de los demás. Y la negación del no existe es el para todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir la observación puesta de manera equivalente, digamos? Que si un conjunto es linealmente independiente, ningún vector es combinación lineal de los demás, ¿sí? Que es lo que dice acá. Es decir, ese es LI, sí, solo si ningún elemento de ese es combinación lineal de los demás elementos de ese. ¿Sí? Eso es otra cosa, pero la que más vamos a usar es al revés. Si es combinación, si hay uno que es combinación lineal, entonces ya está, es LD. En ese sentido lo vamos a usar más, como está enunciada, digamos. Y entonces ahora viene R3 con muchos ejemplos, pero para que lo veamos de manera rápida, digamos. El conjunto S1. Bien. Quiero que me digan, a ver, de acá, de esto que tengo, ustedes, ¿qué observan? A ver, díganme algo de las consecuencias que pueden aplicar en estos 5 conjuntos. A ver, ¿qué me pueden decir de alguno de ellos? De alguna consecuencia que recuerden. En el S2, ¿S2 qué pasa? el primer elemento es nulo. Ajá, ¿cómo hace S2? Linealmente, ¿cómo? Si es el número ¿Dependiente sería, profe? dependiente, exacto. Cuando ustedes vean que tiene el elemento neutro del espacio es LD. Este conjunto S2 es LD. Y ahí lo dice y ya lo vamos a ver. Sigan. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pueden decir del S5? ¿Sería lineal independiente? Claro, porque es un conjunto que tiene un solo elemento. Es el 1, 0, 0 su elemento. Pero no es el elemento neutro del espacio. O sea, es un unitario distinto del elemento neutro. Entonces, ¿qué va a pasar? Es linealmente independiente. Este es LI, este es LD. Perfecto. ¿Qué me pueden decir del S3? El segundo elemento es múltiplo del primero. Claro, este de acá es el doble de este. ¿Cómo es ese conjunto entonces? ¿Linealmente cómo? Dependiente. Perdón, escuché que justo pasó acá. ¿Linealmente qué? Dependiente. Dependiente, exacto. Es linealmente dependiente. Si uno es múltiplo del otro, quiere decir que este es combinación lineal del otro. Entonces, por la consecuencia que hemos visto, es linealmente dependiente. Pero después lo hemos aclarado un poquito más para dos elementos en la observación, ¿sí? O sea que ya sabemos que es el linealmente dependiente. Y no tienen que hacer nada, o sea que sabiendo las consecuencias, pueden ir rápido analizando las cosas. Ahora bien, ¿qué otra cosa pueden decir? A ver, el S4, ¿qué pasa con el S4? Profe, ¿Cómo es el S4? ¿Linealmente qué? lineal dependiente, profe. Ay, no te escuché, justo se cortó. ¿Linealmente qué? Profe, dependiente. Dependiente. ¿Por qué? ¿Cómo me lo podés justificar?
porque el primer elemento es múltiplo del, a ver, del segundo elemento, Sí, ¿cuál sería? ¿Cómo sería el múltiplo? de 2. No, no es de 2. Vos me decís que este es múltiplo del otro. Quiere decir que a este lo tengo que multiplicar por cuánto para obtener el primero. No, sería el segundo elemento, sería múltiplo del primero, ¿puede ser? Sí, pero también es al revés, ¿no? Yo a este lo puedo Ah, multiplicar por un medio y me da el ajá, 1, no, este que está acá, el primero. Multiplica el segundo ah. vector por un medio y me da el primero, ¿o no? Ah, ¿Te sí, das sí, sí, cuenta? Claro. sí, 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 ¿Sí? ahora entendí. O sea Perdón. que cualquiera de los dos está bien. O el B2 es 2 veces el B1, o el B1 un medio del B2. Obvio, ¿no es cierto? Entonces, como hay uno que es combinación lineal del otro, ya está. El conjunto es LD. Pero también lo podría haber justificado. Acabábamos de decir que este era LD. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa con el S4? Uno más grande que el otro, que lo contiene el S3. Fíjense, el S4 lo contiene el S3. La diferencia está en este, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea que si ya el S3 es LD, el S4 tiene que ser LD, por la consecuencia 1, perdón, la que hemos visto la primera, ¿sí? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Cómo van a ir justificando? Depende de qué van usando, van a justificar. Y nos ha quedado entonces este que está acá. ¿Y qué me pueden decir de ese? A ver. Dependiente, Usar ¿puede un ser? poquito los elementos para poder usar las consecuencias, ¿no? No sé si han dicho algo porque no escuché justo. Lineal dependiente. ¿Línea qué? A mí se me ocurre que puede ser dependiente, es lo que se me viene ahora. Y justo cuando vos querés decir algo, no te escuché si era independiente o dependiente. O sea, como que se me corta. Se me cortó de nuevo. Escribímelo a ver, en el chat. LI o LD pone, a ver, directamente para que sea más rápido. Es LI. ¿Por qué me decís vos que es LI, Lorenzo? O cualquier otro puede contestar, a ver. ¿Es LI o LD? Miren un poquitito el conjunto, ¿no? Este elemento, ¿qué es combinación lineal de estos otros o no? No. ¿No? A ver, yo digo, no sé, por lo menos voy a controlar las primeras componentes. 0 más 1, ¿cuánto me da? 1. Menos 1 más 2, ¿cuánto me da? Me da 1, ¿no es cierto? Menos 2 más 1, ¿cuánto me da? Menos 1. Yo estoy viendo que B3 es la suma de B1 más B2. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? O sea, B3 es la suma de B1 más B2. O sea, quiere decir que B3 es combinación lineal de B1 más B2, porque es 1 por B1 más 1 por B2. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, Entonces, ¿cómo va a perfecto. ser el conjunto S1 si hay un elemento que es combinación lineal de los demás? Linealmente dependiente. Dependiente. El S1 es dependiente. ¿Sí? Bueno, y ahí está, fíjense que sin mirar lo que estaba escrito lo hemos podido responder. Después miren, está todo, como hemos dicho recién ahí, respondido. ¿Sí? Bueno, ¿Se escucha? ¿cómo? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Qué querés decirme? A ver. Sí, ¿me lo puede volver a explicar? Sí, justo Creo para un que cambio por acá. Que el dependiente. primer conjunto S1 que habíamos dicho, teníamos B1, B2 y B3. Bueno, acá no están los nombres, pero si ustedes observan el B3, es la suma del primero y el segundo vector. Entonces, como pone un 1 acá como escalar y un 1. Es una combinación lineal. El B3 de B1 y de B2. O sea que el conjunto S1 es LD. Porque hemos encontrado que este último elemento es la suma de los dos primeros. Entonces, es combinación lineal. ¿Sí? Y fíjense qué rápido respondemos todos esos ejercicios
sin plantear lambda 1, B1, más lambda 2, B2, más lambda 3, B3, operar, pasar al sistema homogéneo y resolver el sistema. Fíjense que sabiendo las consecuencias, hemos ido de manera más rápida. ¿Les ha quedado claro lo importante que es saber las consecuencias, no es cierto? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bien. Y el último teorema, que va sin demostración, pero que lo vamos a usar bastante en la práctica, dice lo siguiente. Sea A una matriz cuadrada de orden n, el espacio vectorial kn por 1, o sea que son vectores de columna, lo que tengo acá, porque tengo n filas y una columna, y tengo un conjunto S formado por las columnas A1, A2, AN de esta matriz A. Obviamente, como son columnas de una matriz cuadrada de orden n, el S vive en un conjunto que está contenido en Kn por 1, que es justo el espacio vectorial, ¿sí? Donde AJ dice la columna J de la matriz A. Entonces, si el conjunto S es linealmente independiente, este conjunto que está formado por las columnas, eso va a ser sí, solamente si el determinante de esta matriz A es distinto de 0. Equivalentemente, la negación de esto, ¿qué me va a decir? Que el S es LD, sí, solamente si el determinante de esa matriz A es igual a 0. Entonces, en algunos casos, ustedes, cuando tengan n vectores columnas que tienen, que son columnas que tienen n filas, digamos, van a poder armar una matriz cuadrada A, entonces ustedes van a poder calcular el determinante. Si el determinante vale 0, el conjunto S es LD. Si el determinante es distinto a 0, el conjunto es LI. Lo mismo, si tengo una matriz A, me armo con las filas de esa matriz A, ¿sí? El determinante, me armo un conjunto, digamos. Entonces, el determinante es distinto de 0, ese conjunto es LI. El determinante es igual a 0, ese conjunto es LD. Porque vale esta relación sí, solo sí, digamos, ¿sí? Y en el tercer caso, es cuando tengo una matriz cuadrada de orden n y yo me armo vectores de Kn, o sea, con componentes reales, con componentes complejas, depende de la matriz, ¿sí? ¿Cómo va a ser el B1, el primer elemento? Y va a ser AI1, AI2, AIN, ¿sí? Donde I es igual a 1, ¿sí? Porque es el B1. Entonces, sería la primera fila, pero con comas. Fíjense, esa es la diferencia. Recuerden que la fila copia los elementos, pero no tienen comas. Entonces me armo vectores con las componentes de la primera fila. B2, me armo un vector con las componentes con la matriz, que es la segunda fila, digamos, pero con comas, ¿sí? Entonces, si el determinante es distinto de 0 de la matriz, quiere decir que el conjunto es ese que me he armado acá es linealmente independiente. Y si es 0, porque es linealmente dependiente. Entonces, esto nos va a servir mucho en la práctica, como el siguiente ejemplo. Yo digo, sea R3 por 1 más R por un espacio vectorial. Y me piden determinar si el conjunto S es linealmente independiente o dependiente. El conjunto S está formado por esto, fíjense. Son 3 vectores de R3 por 1. Entonces, con estos vectores yo me puedo armar una matriz cuadrada de orden 3. Entonces, para averiguar si este conjunto es linealmente independiente o dependiente, me armo la matriz cuadrada de orden 3. Calculo su determinante, como ya lo saben calcular. Fíjense, llego a menos 3. Entonces quiere decir que el determinante es distinto de 0, entonces la respuesta es que este conjunto S es linealmente independiente. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo lo aplican a este teorema? Simplemente queríamos averiguar que este conjunto S, si era LI o LD, y eso va a depender de como me puedo armar una matriz cuadrada con estos vectores columna, entonces voy a calcular un determinante, pero recuerden que no siempre lo podía hacer. Fíjense que yo tengo, lo que teníamos hace rato, si yo tengo este conjunto, está formado por 2 elementos, con eso no me armo una matriz cuadrada. Yo tengo que tener 3 elementos de R3 para poder armarme una matriz cuadrada. Que por ejemplo en este que está acá, yo me podría haber armado una matriz cuadrada, donde esta va a ser la fila 1 de esa matriz, esta va a ser la fila 2 y esta va a ser la fila 3, por supuesto. Si es matriz no tengo que poner las comas. Le calculo el determinante, y ese determinante, ¿cuánto me tenía que salir cuando yo haga las cuentas? Fíjense que yo ya había respondido que es LD, ¿no es cierto? Ese determinante me tenía que haber salido 0. Es más, lo pueden comprobar ustedes en la casa, haciendo las cuentas y ya van a ver que ese determinante le va a salir 0. ¿Sí? Porque la teoría tiene que cerrar, ¿verdad? ¿Está entendido? Entonces no siempre van a poder armar con los elementos que se les den. Fíjense, cuando tienen matrices no van a poder armar
Si tienen dos matrices de orden 2 por 2, no van a poder armar una matriz cuadrada ahí, ¿sí? Entonces, dependen. Algunas veces pueden aplicar este teorema y otras veces no lo pueden aplicar. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. No es que es obligación siempre este teorema. Este teorema es cuando tengan el conjunto S formado por matrices fila, matrices columna o vectores de Rn, así es que es posible armarse una matriz de orden cuadrada de orden N. ¿Entendido? Sí, profe. Bien, y ahí ya termino la teoría. Por suerte llegamos a ver todo, así que ya dejo de grabar. Nos hemos demorado un